en el corazón de una ciudad vibrante, donde los edificios se alzan como gigantes de hormigón, se encuentra un complejo de apartamentos conocido como Altos de Prado. Este lugar es una colmena de actividad constante. Familias desayunando, parejas discutiendo, niños jugando en los pasillos. Sin embargo, el apartamento 12B, ubicado en el tercer piso, guardaba un secreto oscuro que nadie parecía haber notado. Era un día aparentemente normal, cuando Isabel Morales, la encargada de limpieza del edificio, comenzó su rutina. Al llegar a la puerta del 12B, notó algo extraño, un leve olor metálico. Al principio lo ignoró, pensando que provenía de algún problema de fontanería. Pero al regresar más tarde ese día, el olor se había intensificado, y con él una sensación de inquietud. Preocupada, Isabel llamó a Juan López, el portero del edificio, quien trató de contactar con el inquilino del 12B, Alejandro Gómez. Alejandro era un hombre reservado, en sus 30s, que trabajaba como analista financiero. Apenas interactuaba con los vecinos y pasaba la mayor parte de su tiempo fuera del edificio. Sin embargo, sus ausencias nunca se prolongaban más de un día, y ahora llevaba 3 días sin dar señales de vida. Cuando nadie respondió, Isabel y Juan llamaron a la policía. Los agentes llegaron rápidamente, pero lo que encontraron tras la puerta cerrada con llave conmocionó a todos. El cuerpo de Alejandro yacía en el suelo de la sala, sin signos evidentes de lucha. Todo en el apartamento estaba perfectamente ordenado, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto de su muerte. Las ventanas estaban cerradas, las cerraduras intactas, y no había señales de entrada forzada. Ningún vecino había oído algo inusual, ni pasos apresurados, ni gritos, y las cámaras de seguridad del pasillo no mostraban movimientos sospechosos. Era como si el asesino hubiera desaparecido en el aire. El detective principal asignado al caso, Martín Vega, conocido por su aguda atención al detalle, llegó a la escena acompañado de su equipo. La primera inspección reveló pocas pistas. La causa de la muerte parecía ser un golpe contundente en la cabeza, pero no había signos del arma homicida en el apartamento. El análisis inicial mostró que Alejandro había muerto hacía aproximadamente 48 horas. Sin embargo, sus dispositivos electrónicos, como el ordenador y el teléfono móvil, estaban intactos y no contenían indicios obvios de amenazas o conflictos recientes. Martín, experimentado en resolver crímenes complejos, estaba desconcertado. Todo apuntaba a un asesinato meticulosamente planeado. La escena del crimen no daba respuestas fáciles, pero Martín sabía que las soluciones más intrincadas suelen estar escondidas en los detalles más pequeños. Inició entrevistas con los vecinos del edificio, pero sus respuestas eran uniformes. Nadie había visto ni oído nada. Aparentemente, Alejandro era tan invisible en la muerte como lo había sido en vida. La única pista tangible era una lista de correos electrónicos recuperada del ordenador de Alejandro. Entre los mensajes de trabajo y las suscripciones habituales, había una cadena de correos con un remitente desconocido. El contenido de los mensajes era inquietante. Discusiones abstractas sobre moralidad, justicia y las consecuencias de tomar decisiones difíciles. Aunque no mencionaban nada directamente incriminatorio, la intensidad de los intercambios sugería una relación cargada de tensión. Martín comenzó a investigar el origen de estos correos mientras su equipo profundizaba en el pasado de Alejandro. Lo que descubrieron añadió otra capa de misterio al caso. Alejandro, al parecer, había sido testigo clave en un caso de corrupción empresarial unos años atrás.
Aunque no había recibido amenazas recientes, la posibilidad de un vínculo entre su testimonio y su muerte era ineludible. El detective también notó que, a pesar de ser un hombre reservado, Alejandro tenía varios vecinos que interactuaban ocasionalmente con él. Entre ellos, Clara, una estudiante universitaria del 12A, y Esteban, un abogado jubilado del 12C, quienes describieron a Alejandro como amable, pero distante. Ninguno de ellos había notado nada inusual antes de su muerte, pero sus relatos parecían cuidadosamente medidos, como si ocultaran algo. En una inspección más detallada del apartamento, Martín encontró algo que había pasado desapercibido inicialmente: una ligera alteración en la alfombra bajo el sofá. Al mover el mueble, descubrió un compartimento oculto en el suelo. En su interior había una pequeña caja metálica cerrada con llave. Al abrirla, encontraron documentos que parecían ser registros financieros y extractos bancarios de una empresa extranjera, junto con notas escritas a mano. Los documentos sugerían que Alejandro había estado recopilando información comprometedora sobre una red de corrupción que involucraba sumas exorbitantes de dinero. Martín se dio cuenta de que este hallazgo era crucial, pero también sabía que quienquiera que hubiera asesinado a Alejandro probablemente sabía de la existencia de estos documentos y los quería destruir. El detective comenzó a elaborar un perfil del asesino. Si el crimen estaba relacionado con los documentos, el asesino debía ser alguien con acceso a la vida privada de Alejandro y suficiente habilidad para planificar un asesinato sin dejar rastro. El perfil apuntaba a alguien meticuloso, paciente y posiblemente con acceso al edificio. Sin embargo, mientras Martín avanzaba en su investigación, un nuevo descubrimiento sacudió la narrativa del caso: una serie de mensajes codificados en los correos electrónicos de Alejandro. La codificación, aunque compleja, sugería que Alejandro había estado en contacto con alguien más que compartía información sensible con él. Este interlocutor desconocido se convirtió en el próximo objetivo de Martín, un posible eslabón perdido en el intrincado caso del apartamento cerrado. Con el hallazgo de los documentos secretos, la investigación dio un giro inesperado. Martín Vega sentía que la solución del crimen se encontraba más cerca, pero las piezas aún no encajaban del todo. Mientras seguía el rastro de los correos electrónicos y los documentos encontrados en la caja metálica, Martín descubrió que Alejandro había estado involucrado en una red de contactos oscuros que no solo abarcaba el ámbito empresarial, sino que también parecía extenderse a círculos políticos de alto nivel. Los nombres que aparecían en los correos eran de empresarios, políticos y hasta funcionarios públicos conocidos, pero ninguno era completamente directo en cuanto a sus implicaciones con Alejandro. Los correos electrónicos que Alejandro había recibido contenían mensajes crípticos que sugerían que alguien estaba vigilando sus movimientos. La sospecha de Martín creció a medida que descifraba cada palabra en los mensajes codificados. Alguien había estado manipulando las comunicaciones, tratando de hacer creer que Alejandro había estado involucrado en actividades ilegales. Sin embargo, Martín sabía que no se trataba de un simple caso de corrupción. Había algo más profundo detrás de la muerte del hombre. El detective también descubrió que, a pesar de que Alejandro parecía una persona tranquila, había mantenido ciertos contactos con figuras fuera de lo común. A través de entrevistas con los vecinos, Martín averiguó que el asesinado había recibido a menudo visitas de un hombre extraño, que no era residente del edificio, pero siempre salía discretamente al atardecer. El hombre, descrito como una figura alta y vestida de manera formal, parecía tener prisa.
siempre caminando rápidamente por los pasillos sin decir una palabra. El testimonio de Clara, la estudiante universitaria del 12A, resultó ser clave. Ella afirmó que, en alguna ocasión, había visto a Alejandro salir apresuradamente de su apartamento, justo después de recibir una llamada telefónica muy seria. A pesar de la aparente calma de su rostro, Clara recordaba que algo en su comportamiento parecía tenso, casi como si estuviera huyendo de algo. El detective comenzó a teorizar que Alejandro podría haber estado trabajando en una investigación personal sobre la corrupción de la empresa, pero que se había visto atrapado en un juego peligroso. Si bien la mayoría de las personas consideraban a Alejandro como un hombre de negocios común, con una vida cotidiana sencilla, parecía que había estado involucrado en algo mucho más grande y arriesgado de lo que había revelado. El nudo de la investigación se profundizó cuando Martín descubrió algo aún más desconcertante: un video de las cámaras de seguridad que se encontraba justo afuera del apartamento de Alejandro. En las imágenes se podía ver al hombre extraño, el visitante frecuente, salir del edificio a la misma hora cada noche. Sin embargo, lo que realmente impactó a Martín fue que, en el video, parecía haber un segundo individuo con el mismo hombre, pero esta vez el otro estaba utilizando una máscara y unos guantes de látex, lo que dificultaba su identificación. Esto le dio a Martín la idea de que el crimen podría no haber sido un simple asesinato para encubrir la corrupción de Alejandro, sino algo mucho más complejo. El encubrimiento de la muerte del analista financiero podría estar vinculado a una conspiración mucho más amplia, que involucra tanto al hombre extraño como a los contactos misteriosos de Alejandro. Martín sospechaba que el asesino podría haber sido una persona relacionada con las altas esferas de poder que querían que la información sobre los sobornos y el lavado de dinero desapareciera de una vez por todas. A medida que Martín revisaba los correos electrónicos de Alejandro con más detalle, un patrón emergió. Algunos de los mensajes tenían fechas coincidentes con grandes eventos políticos o corporativos en los que figuras importantes estaban involucradas. Esto le dio la impresión de que Alejandro no solo había sido un observador pasivo en este mundo de corrupción, sino que quizás había querido exponer lo que estaba sucediendo, sin importar las consecuencias. Su muerte, pensó Martín, era probablemente el resultado de sus esfuerzos por sacar a la luz la verdad, y alguien había preferido silenciarlo antes de que pudiera hacerlo. Uno de los detalles más extraños que Martín descubrió fue la información que Alejandro había recopilado sobre una figura en particular, un político de la ciudad con la capacidad de manejar grandes sumas de dinero bajo la mesa. Esta figura había estado involucrada en varios escándalos en el pasado, pero nunca había sido condenada por pruebas insuficientes. Alejandro parecía haber encontrado la manera de exponer sus tratos ilícitos, pero algo lo había detenido antes de hacer pública la información. El detective sabía que para llegar al fondo del asunto, debía identificar al hombre extraño y, en última instancia, a la persona que estaba detrás de este asesinato cuidadosamente planeado. Mientras tanto, su equipo continuaba buscando conexiones entre los implicados en la red de corrupción, pero las pistas aún eran borrosas. Los momentos de tensión aumentaron cuando, al interrogar a más vecinos, Martín descubrió que había alguien más que había notado algo peculiar. Esteban, el abogado jubilado del 12C, quien mencionó haber oído ruidos extraños procedentes del apartamento de Alejandro, justo antes de la muerte. Esteban estaba convencido de que el hombre extraño había visitado el edificio no solo para encontrarse con Alejandro, sino también con alguien más,
alguien a quien Esteban no logró identificar. Esta nueva revelación reorientó la investigación. Ahora no solo se trataba de identificar a quien había matado a Alejandro, sino también de descubrir quién más podría estar involucrado en el crimen. Había indicios de que la red de corrupción era más grande de lo que Martín había imaginado, y que Alejandro había estado más cerca de la verdad de lo que pensaba. A medida que las pistas se acumulaban y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, Martín sintió que el caso se le escapaba de las manos. La muerte de Alejandro no era un simple asesinato, era un mensaje, una advertencia para aquellos que se atrevieran a enfrentarse a los poderes ocultos que operaban en las sombras de la ciudad. Las pistas falsas se multiplicaban, y cada vez parecía que el caso daba un giro inesperado. Los asesinos no solo querían callar a Alejandro, sino que querían asegurarse de que nadie pudiera seguir sus pasos. En ese momento, Martín comprendió que la resolución de este caso podría costarle mucho más que su carrera. Podía costarle la vida. Martín Vega no podía dejar de pensar en el gran círculo de corrupción en el que Alejandro había estado involucrado. A medida que desentrañaba más detalles de la investigación, la verdad comenzaba a hacerse cada vez más clara, aunque más peligrosa. Las pistas y los testigos lo habían llevado por caminos inesperados, y lo que inicialmente parecía ser un asesinato aislado, pronto se reveló como el resultado de una guerra silenciosa por el poder y el control, con implicaciones que alcanzaban las altas esferas políticas y empresariales de la ciudad. El momento decisivo llegó una tarde lluviosa, cuando el detective recibió una llamada anónima. Era una voz profunda, distorsionada por algún tipo de dispositivo. La voz le dijo que la clave de la muerte de Alejandro no era simplemente encontrar al asesino, sino entender el papel de las personas que lo habían rodeado y manipulado hasta llevarlo a su trágico destino. En un giro inesperado, la llamada proporcionó una ubicación: un edificio vacío en el centro de la ciudad, un antiguo almacén que había sido abandonado años atrás. Martín decidió que debía ir solo. Sabía que no podía confiar completamente en su equipo, ya que cualquier filtración podría arruinar lo que había descubierto. Se dirigió al lugar con rapidez, sin saber si estaba caminando directamente hacia una trampa o si finalmente se encontraba ante la posibilidad de descubrir la verdad. Al llegar al almacén, Martín notó que el edificio parecía inusualmente vacío, más allá de las sombras que se proyectaban sobre las paredes de ladrillo. El detective entró, armado solo con su determinación, y comenzó a explorar. Al principio, no encontró nada más que pilas de cajas y muebles rotos. Sin embargo, a medida que avanzaba hacia el fondo del almacén, encontró una pequeña puerta de metal, parcialmente oculta por un conjunto de estantes viejos. Al abrirla, Martín entró en una sala oscura, pero lo que vio allí le heló la sangre. En el centro de la habitación había una mesa, y sobre ella una serie de fotografías, documentos y unos equipos de grabación. Lo que más sorprendió a Martín fue la presencia de una carpeta con el logo de la empresa de Alejandro. Al examinarla más de cerca, descubrió que contenía información detallada sobre las conexiones ilegales de varias figuras clave: empresarios, funcionarios e incluso algunos miembros del gobierno local. La carpeta era la prueba de la conspiración en la que Alejandro había estado involucrado, pero que nunca tuvo la oportunidad de exponer. De repente, la puerta del almacén se cerró violentamente y Martín giró rápidamente, preparado para lo peor. Un hombre alto y corpulento apareció en el umbral,
seguido de otro individuo que estaba completamente cubierto por una capa oscura. El detective, reconociendo la tensión en el aire, se preparó para confrontarlos. «Sabíamos que llegarías aquí», dijo el hombre corpulento mientras se acercaba a él con paso firme. «Lo que no sabías es que Alejandro nunca fue la amenaza. Tú lo eres». Martín comprendió que había estado siendo observado desde el principio. La muerte de Alejandro no había sido solo una eliminación de un obstáculo, sino la forma en que los responsables querían asegurarse de que nadie expusiera su red de corrupción. A pesar de que había encontrado pruebas cruciales, la batalla no había terminado. El detective, con su experiencia, sabía que debía actuar rápidamente. Sin darles tiempo para reaccionar, sacó una pistola escondida en su chaqueta y apuntó hacia los dos hombres, exigiendo respuestas. La tensión se podía cortar con un cuchillo, pero en lugar de disparar, Martín decidió usar su mente para ganar el juego. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién más está involucrado?, preguntó con firmeza, mientras sus ojos se mantenían fijos en los hombres. El hombre corpulento sonrió de forma arrogante. «Crees que sabes todo, ¿verdad? Pero hay piezas que aún no entiendes. Alejandro era un peón en un juego mucho más grande. Y tú acabas de ponerte en la mira». Antes de que Martín pudiera reaccionar, el hombre con la capa oscura se adelantó, despojándose de su disfraz. Ante la sorpresa del detective, reconoció la figura que tenía frente a él. Era alguien que había conocido brevemente durante su carrera. Un alto político cuya imagen pública estaba completamente alejada de su verdadera naturaleza. Había sido responsable de varias reformas importantes en la ciudad, pero lo que Martín acababa de descubrir era que, en privado, el hombre estaba vinculado a una red de extorsión y lavado de dinero a nivel internacional. «Esto es mucho más grande de lo que crees», continuó el político con una sonrisa envenenada. «Alejandro fue eliminado para ocultar algo mucho más grande que sus pequeños errores. El poder está en las manos de unos pocos, y ahora tú también estás dentro de ese círculo. Si quieres seguir respirando, deberías mantenerte al margen». Martín, en ese instante, comprendió la magnitud del crimen que había desenterrado. La corrupción que había comenzado con la muerte de Alejandro no solo implicaba a algunos de los empresarios y políticos más poderosos de la ciudad, sino que también llegaba hasta las instituciones financieras internacionales. Los millones de dólares que se habían malversado estaban relacionados con el tráfico de armas y el financiamiento de regímenes autoritarios en el extranjero. El detective, sabiendo que su vida corría peligro, hizo lo único que le quedaba. Tomó la decisión de escapar. Con la información en su poder, y aunque los hombres intentaron detenerlo, logró salir del almacén antes de que pudieran alcanzarlo. Sin embargo, sabía que esto solo era el comienzo de una guerra mucho mayor. El círculo de poder no iba a dejarlo escapar tan fácilmente. Martín, ahora con las pruebas necesarias, se escondió y contactó con fuentes dentro de la prensa y organismos internacionales. Mientras las autoridades locales comenzaban a recibir la información, la conspiración que había sido cuidadosamente tejida durante años comenzaba a desmoronarse. Pero el detective sabía que no todos los involucrados serían procesados de inmediato. Había demasiados intereses en juego. El desenlace del caso no trajo consigo la justicia inmediata que Martín había esperado. Si bien las pruebas que había reunido sobre el lavado de dinero y la corrupción alcanzaron los titulares de los periódicos, muchos de los responsables seguían libres, protegidos por su poder y riqueza. El detective, aunque satisfecho por haber desenmascarado la verdad,
comprendió que, en ese mundo de corrupción, la justicia sería una batalla larga y peligrosa.